Buenas noches, estamos a 15 de agosto del año 2023. Son las 12:32 de la madrugada y quiero hacer dos videos antes bueno, de ir a dormir, pues, como cualquier ser humano, como cualquier persona. Pero el primero tiene que ver de índole político que en verdad impactó a Latinoamérica y al mundo, ¿no? Y tiene que ver con el lamentable asesinato del precandidato presidencial representante de los indígenas, Fernando Villavicencio. En verdad lo lamentamos y desde esta tribuna nosotros le, le rendimos nuestras más sinceras palabras de condolencia a su señora esposa, a sus hijos, a su familia, a los partidarios de este candidato, a sus amigos, a toda esa familia ecuatoriana. Lamentamos mucho esta desaparición física. Pero quiero basarme en este punto, se lo voy a explicar en varias partes fundamentales. Resulta de que existe un estilo para gobernar, digo, ¿cómo se los digo? Sí, para gobernar, para hacer política y para hacer campaña política a través de la oposición, sí. Y tiene que ver con la parte del odio. Eh, es el caso, por ejemplo, del candidato Milei, que demuestra un odio fu fuerte, frontal, contra la izquierda, contra el socialismo, contra el comunismo. En Argentina tenemos el caso de la precandidata María Corina Machado, demostrando una gran animaversión contra la corrupción, no tiene pelos en la lengua para acusar directamente al Ejecutivo Nacional con cargos penales, pudiéramos decir, sin tener las pruebas en la mano. Simplemente ella se basa en la realidad que percibimos todos. Eh, y también pudiera decirse de que el caso de Fernando Villavicencio, el ecuatoriano, también tenía ese estilo de hacer política. Miren, cuando vamos a la guerra, tenemos que prepararnos en todos los frentes y lo primero es preservar la vida. Cuando eres demasiado directo, siendo tú una sola persona, que todavía no sabemos o no sabían los ecuatorianos cuál iba a ser conformado tu sistema de gobierno. Mm, y cuando en verdad abriste varios frentes en donde ese candidato creó una gran cantidad de enemigos. Fíjense, miren todos estos frentes. Se metió con nada más y nada menos con el narcotráfico, que eso significa plomo, plomo seguro. O te sobornan o te sale plomo. O estás con ellos o te sale plomo. Te metes con los líderes carcelarios, los amenazas que lo vas a llevar a una cárcel totalmente aislada de sus familias en la Amazonia, que solamente se puede llegar por helicóptero. Algo tan fuerte y tan duro como una cárcel que está en Perú, que está como más de 3.000 metros de altitud y es de difícil acceso, ¿no?
me recuerdo yo, o como una especie de Alcatraz, pero en la Amazonia, de tal forma que no tengan ninguna posibilidad de fuga, porque estarían en la cárcel, necesitan suministros, se necesitan equipos y en verdad es prácticamente como una muerte segura, ¿no? Entonces los jefes de bandas que dirigen la parte delictiva, como en Venezuela lo llaman los pranes, se ven amenazados en ese aspecto. También estás creando otro frente. Te metes con el narcotráfico, que el narcotráfico se ha sumergido mucho en la economía de estos países pobres latinoamericanos y han dado como una opción de ingresos fáciles y seguros. Lo que pasa es que la época anterior de Pablo Escobar ha cambiado. Ahora resulta que los jefes de cartel no necesariamente son civiles, sino que aquellos que llevan las armas. Entonces se meten con la policía, que hay que sanear a la policía porque está corrupta, porque es débil, lo dice Fernando Villavicencio. Se mete con los militares, que hay que sanear los cuerpos de seguridad. Significa que va a ser una depuración, va a votar mucha gente, o mucha gente puede caer presa, investigada. Se mete con la minería ilegal, aquellos que explotan el oro, la plata, el coltán, bueno, las riquezas que trae la minería. La minería ilegal se mete con los mineros ilegales, que va a acabar con eso. Se mete con la corrupción de cuello blanco, que están conectados con el narcotráfico. Es decir, abrió como 4 o 5 puertas. Se mete también con los chinos y las mafias petroleras y la explotación del petróleo en Ecuador. O sea, ¿cuántos frentes tenemos? Los chinos, la petrolera, las cárceles, los líderes carcelarios, llevarlos a un sitio aislado como muertos en vida. Es como en El Dorado, en Venezuela, que se mueren de tuberculosis, se mueren de cualquier cosa. eh, la minería, el petróleo, las cárceles, el narcotráfico, los de cuello blanco, la policía corrupta, los militares corruptos, para poder sanear una sociedad, amerita años y amerita tener gente leal y de confianza que en verdad se comprometan a hacer un estilo de gobierno estilo El Salvador. ¿Qué es lo que está de moda? Pues El Salvador con Bukele y las cárceles dominando los pandilleros es lo que está de moda. Es como el modelo a seguir, pero cuando tú vas demasiado frontal, abriendo el póker y pones las cartas sobre la mesa, diciendo tú vas a ir a la Amazonia, el narcotráfico lo voy a combatir. Lo que pasa es que el narcotráfico es una industria y lo que da dinero en sí es la prohibición. Lo que da dinero, si se hace la legalización de la droga, y me disculpan, proliferan aquellos que puedan producir y vender la droga. Pero cuando la prohíbes, se hace un gran negocio donde en verdad se amasan fortunas. Incluso el narcotráfico, con colaboración, complicidad de las autoridades, en verdad la situación se hace mucho más fuerte y no le van a permitir a una persona a que eche a perder la minería ilegal, el narcotráfico, las mafias petroleras, los ponen en la cárcel,
el acabar con unos cuantos policías que allá en Ecuador estuvieron a punto de matar, asesinar al propio presidente ecuatoriano Rafael Correa. Estuvo secuestrado por una alzada policial allá bastante grave, me acuerdo yo. Entonces cuando tú abres el póker, no estás hablando del sistema como tal cual como por ejemplo lo pregono yo, la descentralización, no tengas todas las responsabilidades de todo el país, sino que cada región, cada provincia, cada estado debe tener su responsabilidad, su parte importante como gobierno en sus estados, en sus provincias, en sus municipios, y todos juntos, trabajando en conjunto, se va poco a poco atacando esos puntos más débiles, vulnerables, para ir buscando empleo, que es lo más importante, salir de la pobreza y que la economía ecuatoriana emerja, que es lo más prioritario. Ya luego las otras cosas se van saneando, pero como en un consejo de estado de gobierno, en conjunto. Tú vas a gobernar con los gobernadores, con los alcaldes, con, no sé, las autoridades que están en Ecuador, con los diputados, con la asamblea, con la Corte Suprema de Justicia, vas a gobernar con todos. Pero el gobierno no es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer... Entonces, cuando es una sola persona, simplemente hay que eliminar el estorbo y en verdad se sienten a salvo. No hay extradición, no hay persecución en cuanto al negocio cocalero, de la marihuana, de la cocaína. No hay problema con la parte petrolera en cuanto a las regalías que dan lo que llaman mafia, porque es una falta de respeto, esas concesiones que se hacen con esas transnacionales, en vez de revisar y hacer un ajuste en la cual que ambas partes estén conformes, entonces va con un ataque frontal. Entonces cuando tú abres el póker completamente, te expones con esa parte del odio, como lo está haciendo Milei, que demuestra un odio increíble que pareciera que al hombre le va a dar un infarto. Se sabe de anteojito que el hombre va directo a la yugular del kirchnerismo, a poner presos, a perseguir, tendrán que exiliarse, salir del país con la fortuna, con lo que sea. Si tiene buenas ideas como la dolarización, pero cuando se habla de la dolarización, entonces ¿para qué existe un banco central de ese país y si se depende prácticamente del Tesoro Nacional de los Estados Unidos? Más sin embargo, eso es una desventaja, pero la ventaja está que es una moneda sólida de un país industrializado que te da facilidades de establecer relaciones comerciales internacionales, tanto con otros países como el propio Estados Unidos de América, en el cual, en mi opinión, yo estaría totalmente de acuerdo. Mi ley habla de los cambios del sistema de salud y esas cosas, pero te habla de la izquierda y del comunismo de un modo del estilo del odio, en verdad. Cuando el presidente Chávez se refirió como un humanista y justificaba el acto criminal de violentar la Constitución Nacional con el golpe de Estado, que yo no lo veo patriótico, yo lo veo nefasto, donde murió mucha gente y fue un fracaso. Los hechos del 4 de febrero del 92 es una opinión personal particular. En mi opinión, eso fue un intento fallido. No se llega por las armas. Si ustedes querían accesar al poder,
retírense de las Fuerzas Armadas y constituyan un partido político como lo hicieron posteriormente cuando salieron de la cárcel. Pero Rafael Caldera, ¿cómo le vas a permitir que tengan acceso a la democracia gente que hicieron un golpe de Estado? Totalmente eliminan el Congreso y tienen una Asamblea Nacional en cuanto a que prácticamente eligen las autoridades de las instituciones clave del país en Venezuela y de una forma ha sido como una garantía para mantenerse en el poder, empezando por el CNE que a mi modo de ver me parece imprudente, con todo respeto de nuestro señor presidente de Venezuela. ¿Cómo lo vas a llamar Tibisay y Lucena? Por Dios, ese es el Consejo Nacional Electoral, ese es el poder electoral que está en la Constitución. ¿Cómo lo vas a llamar Tibisay y Lucena? Tibisay y Lucena ya, como todos los seres humanos, tenemos una etapa transitoria, cumplió su papel, cumplió su papel, allá ella con su conciencia espiritual ante Dios y pasó lo que pasó y bueno. Pero en el caso de Fernando Villavicencio jugó con póker abierto. Como les hice la comparación, Chávez cuando en el 99 se presentó como la ovejita, cuando le preguntaba si Cuba era una dictadura, sí, sí era una dictadura después de haberse presentado en el 95 alabando a Fidel en la Universidad de La Habana, entonces bajo cuerda, escondido, entonces después dice, sí, sí es una dictadura. Sí, nosotros somos humanistas, nosotros vamos a incentivar. Yo no soy el diablo, que vengan aquí los capitales extranjeros a invertir a Venezuela, cuando en realidad se convirtió en el presidente de expropiese y una gran cantidad de transnacionales que trabajaban en conjunto con PDVSA prácticamente quedaron en la ruina con las expropiaciones que se le hizo. Se violentó el Banco Central de Venezuela, se violentó PDVSA, prácticamente fue destruyendo las instituciones y la fue partidizando. Tanto es así que nunca se había visto en un gobierno contemporáneo que las Fuerzas Armadas estuvieran partidizadas, ideologizadas, cuando tienen que rendirle fe al pueblo venezolano, a la soberanía, a la constitución, entonces se presentan socialistas, chavistas, prácticamente al servicio del Ejecutivo Nacional, pero totalmente en una línea dura donde no tienen libertad de pensamiento, sino que están coaccionados por el sistema militar, por el sistema político al sistema militar. Es una situación extremadamente difícil. Bueno, en el caso de Ecuador, terminando con Ecuador, y con todo respeto, pues yo hablo, yo supongo, tengo hipótesis, no tengo certeza, no tengo pruebas. Simplemente es una opinión de un venezolano más, simplemente. Es para decir públicamente lo que en verdad siento y pienso. Todo gobierno tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y lo que he identificado más que todo, a diferencia del chavismo, es que el madurismo tuvo unas políticas de protección social muy interesantes, en donde con el carné de la patria se ha protegido a mucha gente contra la inflación y contra la devaluación del bolívar y el alza de la moneda norteamericana, porque cada vez es más inaccesible. Entonces, en verdad, el carné de la patria, los bonos, las bolsas CLAC, aunque mi comunidad solamente llega prácticamente una vez al año, porque estamos en el interior del país,
tiene sus aciertos, pues, tiene sus aciertos. Tengo que ser objetivo e imparcial en mis análisis. Pero en contraparte, cuando tú destruyes o se destruye o se permite la destrucción de la moneda nacional, hay que aplicar correctivos a tiempo, correctivos que nosotros no hemos visto en su momento como debieran ser, para evitar la catástrofe y entrar en una marcada alta inflacionaria, una inflación tan descomunal, en lo cual ha traído miseria, pobreza, hambre y una explosión social que se ha dado hacia afuera de una inmigración donde muchos venezolanos han muerto o están pasando necesidad en otros países del mundo. Más sin embargo, en el presidente Maduro, desde la época del dron, habla de que ese va a ser el año de la recuperación económica, y eso fue hace 5 años. Esperamos que, como los líderes políticos de Venezuela, tengan las estrategias acertadas para que esa recuperación económica por fin se dé con un buen equipo de trabajo. Porque lo más importante es el pueblo venezolano. Yo no voy a caer en la política del odio, que es la como empecé yo esta explicación, en la política del ataque, de la descalificación y de acusar a aquellos que están en el Ejecutivo Nacional, en el Gobierno Nacional, diciendo las peores, los peores calificativos que pueden caer en difamación o señalamientos que pudieran tener consecuencias penales. No, no quiero caer en eso. Pero sí podemos decir que hay líderes en Latinoamérica que caen en ese terreno y van como una campaña de guerra terrible de confrontación, no solamente con el gobierno ecuatoriano de Lazo, que Lazo parece que ya está un poco senil, un poco ya el hombre ya necesita adelantar las elecciones porque necesita descansar. Son como alarmas incluso para los Estados Unidos con Joe Biden. Joe Biden en cualquier momento en esas obligaciones de Estado le puede suceder un infarto, un derrame. No inspira confianza y seguridad porque ser presidente de los Estados Unidos requiere momentos de alta tensión, de mucha tensión con las contradicciones, como dice el libro de Mao Zedong, esas fuerzas sociales y políticas que se confrontan y luchan entre sí presionando las políticas del gobierno de ese país. No está en condiciones. Ojalá el Partido Demócrata tomara una decisión sensata en cuanto a la elección de una candidata o de un candidato que en verdad inspire confianza de que va a terminar el mandato, pero que lo va a hacer bien. Regresamos nuevamente a Fernando Villavicencio. El hombre ya estaba marcado con las amenazas de muerte, desde la cárcel, como sea. Cualquiera puede matar a un sicario, puede pagar, perdón, un sicario, como la película Sicario venezolana, donde el trabajo, una vez realizado, el trabajo del sicario es morir. Lo matan para que la conexión con los autores intelectuales y el autor material se rompa, se pierda. Así como se encangrejó el asesinato
de John Fitzgerald Kennedy, del, del presidente Kennedy en los Estados Unidos en el 61, creo que fue que murió. 61, 62 y que en verdad se llenó de enemigos por todos lados. Y cuando te llenas de enemigos, tú no puedes ser uno solo enfrentando contra todas esas convergencias sociales difíciles y conflictivas. Tiene que haber una colaboración de gobierno e incluso ese trabajo de saneamiento de una sociedad, eso se combate con prosperidad, con producción, con fuerzas económicas estables, con ayudar, incentivar la propiedad privada para presentar alternativas de producción, de trabajo, de prosperidad a esa sociedad. Pero cuando dices que vas a castigar al narcotráfico, eso es plomo. Cuando vas a castigar la minería ilegal, eso es plomo. Cuando vas a descamburar a las mafias petroleras, te estás metiendo en un negocio multimillonario muy peligroso. Cuando te metes con la policía, que es una oportunidad, casi matan a Correa, fue algo muy peligroso. Cuando te metes con los pranes, vamos a llamarlo así, los líderes carcelarios, te estás metiendo en camisa de 11 balas. Entonces se parece mucho el caso de Fernando Villavicencio a lo que sucedió con Luis Carlos Galán en Colombia, que se enfrentaba directamente al narcotráfico colombiano de Pablo Escobar, al cartel de Medellín, al cartel de Cali. De una forma u otra, los militares han estado involucrados con el narcotráfico y a veces por no alumbrar directamente y ser señalado o ser seguido, investigado, posiblemente tengan civiles que sean socios, testaferro, como sea, que los ayude a organizar el negocio debidamente de producción y tráfico de estupefacientes. Acabar con toda esa organización criminal y de explotación de los indígenas, sembrando la hoja de coca, que es algo como milenario. Eso es algo que no lo puedes acabar de la noche a la mañana. Eso es algo de décadas de años. ¿Y cómo se hace? Más que castigar y perseguir y encarcelar, tienes que mostrar modos de producción en los cuales sea una alternativa sólida para el bienestar y la prosperidad de esa sociedad ecuatoriana. La educación moral desde las escuelas, abrir los ojos y abrir la conciencia de los daños y los perjuicios permanentes que producen estos tipos de drogas en el cerebro y en el sistema nervioso del ser humano. La información es poder, en verdad. Pero eso amerita años. O sea, me vas a hablar de combatir un problema que tiene yo no sé qué, como 70 años, por decir un ejemplo. Y lo vas a acabar en un periodo de 4 años. Tal vez en 2 años o en 6 meses. Una locura. Entonces ese estilo del odio, como lo hace el pelucón Milei de Argentina, crea demasiadas expectativas y en verdad cuando él quiere hacer algo desde el poder de llegar a la Casa Rosada allá en Argentina, realmente se va a desinflar porque en verdad necesita la colaboración de todos los sectores sociales para poder llevar a cabo ideas que debe haber como un consenso en todo el sistema de gobierno que él tenga y en las autoridades militares y policiales. Si te pones a perseguir y atacar y disparar a todo el mundo, fíjense que Fernando Villavicencio, que tenía que salir por un sótano, tenía que salir con un carro blindado,
prácticamente lo llevaron a la muerte los escoltas. No se subió un escolta por la otra puerta, no hicieron un cordón de seguridad por la otra puerta, por el otro lado del carro, que no tenía ningún tipo de seguridad. No vigilaron quién pudiera sacar un arma, qué francotirador estaban en los techos, qué persona pudiera atacar, simplemente lo subieron al carro para que lo mataran. Eso estuvo muy extraño, a pesar que lo llevaban abrazado, pero el que lo suben primero es a él y le caen a tiros que en verdad le pegan 3 tiros en la cabeza y bueno, eso es dantesco, no quiero narrar eso. Eso me parece un morbo, pues, necrofilia es esa cosa. Es algo muy triste, en verdad, un ecuatoriano que quiso ayudar a su país, pero no, pero para estar en una campaña de guerra, vuelvo y repito, se requiere formar personas no corruptas y eso conlleva años ir creando un equipo de gobierno que vaya poco a poco, progresivamente, saneando cada sector que él quería ayudar al Ecuador en poder subsanar esos problemas que tenían, tanto sociales, económicos y políticos. Prácticamente lo subieron para que lo mataran. Es muy triste esa escena. Se veía que era un hombre que en verdad quería hacer algo por su país. Era un hombre valiente. Él decía, yo no necesito chalecos antibalas. Mi chaleco antibalas es el pueblo. Pero en el pueblo se puede infiltrar el enemigo. El enemigo. Vuelvo y repito con esto. Chávez tenía el poque cerrado. Se mostró como humanista. Y una vez que está instalado en el poder, abiertamente se declara socialista, guevarista, marxista, fidelista. Se traslada al Medio Oriente y se abraza y hace amistad con Gaddafi, con Hussein, con los enemigos, con Irán. Lo que le faltó a Chávez fue pisar Corea del Norte para completar el cuadro de los enemigos potenciales de los Estados Unidos. Entonces el venezolano en verdad votó por eso. Votamos por eso. Queda la interrogante de hacer una nueva gran Colombia con una nueva constitución unidos. Una cosa absurda en estos tiempos, porque ya desde hace muchos años los gobiernos están plenamente constituidos en sus respectivos países y no se puede aplicar ideas bolivarianas, más que todo en el orden de la disciplina, de la moral, de los principios, pero en el orden político estamos hablando de dos realidades totalmente distintas o diferentes. Villavicencio se metió también con la conexión con el cartel de Sinaloa, de México, que es el que a su vez hace el pase de la droga. Ellos lo pasan por el Pacífico, vía embarcación, me imagino yo, hace por el Pacífico. Tienen su modus operandi, llega al cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es como otra estación, pero a su vez, según Villavicencio, no según mi persona, poderlo pasar, como ya tenían costumbre, pasarlo hacia los consumidores de droga, hacia los Estados Unidos de América. Eso es una cadena de producción muy grande, millonaria, que yo pudiera decir entre los negocios más importantes del mundo están, por ejemplo, la carrera armamentista, es un negocio multimillonario,
la venta de armas de destrucción masiva en todos los aspectos, eh, el petróleo, la guerra del petróleo como tal, es poderosísimo. Eh, la minería ilegal, por supuesto, el oro como base y fundamental de la economía de los países, el narcotráfico, lamentablemente el narcotráfico, también figura y como un negocio importante, y la corrupción llevando el dinero a paraísos fiscales como Andorra, como el Caribe, como Suiza y pare de contar. Eso es un trabajo que no se hace en un periodo de gobierno, eso es un trabajo que hay que sembrar conciencia. Y aquellos que fueran sucesores de Fernando Villavicencio pudieran continuar la labor de una manera íntegra, en vez de venderse y prestarse una buena vida de riqueza excesiva a costa del empobrecimiento y la muerte de millones de personas. Eso es lo que trae la corrupción. La corrupción es como una bomba atómica que te explota en la economía y la destruye y te empobrece millones de personas. Millones de personas mueren por falta de medicinas, caen en la desnutrición, mueren de hambre, mueren en la miseria. El flagelo de la corrupción, en verdad, debería ser fuertemente castigado con un sistema autónomo del poder legislativo y el poder judicial. Tenía que ampararse en las instituciones el señor Fernando Villavicencio. Vamos a hacer un consejo de Estado, me voy a reunir con las instituciones, vamos a conversar paulatinamente. Lo más importante es la recuperación económica, pero los correctivos que tengamos que hacer lo vamos a trabajar en conjunto como gobierno, no como mi persona, que si me eliminan a mi persona se acabó todo. No, las ideas como gobierno, todo en conjunto, vamos viendo paso a paso, poco a poco, de qué manera se puede ir avanzando para sanear la sociedad ecuatoriana, en verdad. Y otro enemigo acérrimo que en verdad no sé si estaría feliz, pero estaría como tranquilo y aliviado, es precisamente el que llamaba el prófugo Fernando Villavicencio, con el expresidente Rafael Correa, que está exiliado en Bélgica, casado con una belga y bueno, y vive allá, imagínense. Dice él que él da clases en universidades y eso, no lo sé. Pero se disparó a todos los frentes, al correísmo, a la minería, a las mafias petroleras, a los pranes en las cárceles, vamos a llamarlo así, al narcotráfico tan peligroso como el narcotráfico, muy peligroso, o te sobornan o te matan. Te metiste con los militares, te metiste con la policía, abriste demasiadas puertas. Y bueno, y prácticamente las medidas de seguridad fallaron, debieron sacarlo por un sótano con un carro blindado. Pareciera que las condiciones estaban dadas porque se veía los guardaespaldas con chalecos antibalas, pero no se le veía bien protegido a Fernando Villavicencio cuando lo montaron en ese carro y lo cosieron a tiro, por desgracia, lamentablemente. Los hombres buenos mueren, como pasó con Gaitán, como pasó con Luis Carlos Galán, como un gran hombre, en verdad, el mejor presidente que hubiera tenido Venezuela era Carlos Delgado Chalbó, en verdad, y fue asesinado
fue mandado a matar prácticamente por la ambición de otros militares que estaban con él en Venezuela, Carlos Delgado Chalbó. Creo que mataron a Omar Torrijos, ¿no? En Panamá. Y así ha ocurrido una cantidad de magnicidios que no necesariamente son presidentes, pero son figuras públicas, políticas importantes que en verdad conmocionan y cambian el panorama político de ese país, de esa sociedad, de esas personas y de esos pueblos. Entonces la conclusión, primero, no puedes jugar con un póker abierto diciendo con un yoísmo, vamos a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino primero vamos a trabajar por la economía, por el rescate de Ecuador, vamos a hacer todo lo posible para llegar a una gran concertación nacional y juntos como gobierno vamos a establecer las estrategias para la recuperación del Ecuador. En cuanto a la parte carcelaria, bueno, eso hay que revisarlo, a ver de qué manera. Pero es que fíjense de que hablaba estilo Bukele, o sea, que los que estaban en las cárceles tenían que ganarse el pan trabajando, decía Fernando Villavicencio, en vez de estar de reposero, trabajando en la parte industrial, en la parte mecánica, ganándose el pan. ¿Y de qué forma le ibas a pagar? Pues, o sea, iban a ser esclavos por comida, ibas a establecer una esclavitud carcelaria o en verdad le ibas a reconocer la, el esfuerzo o el trabajo profesional. Porque en las cárceles hay profesionales y hay técnicos industriales y hay mecánicos y hay mucha gente preparada que cometieron un error y lamentablemente cayeron a pagar una pena con la sociedad, en verdad. Entonces, bueno, estimados amigos, este es el análisis que hago yo. Lamentable, porque todo asesinato, todo el cegar una vida es lamentable, pero si vas a una guerra necesitas un gran equipo de seguridad que te acordone el área en todos los frentes, porque te subieron solo al carro, porque no sé, por qué el otro lado del carro no estuvo bien acordonado y bien vigilado por personas armadas, sino que prácticamente te llevaron dos escoltas, te subieron al carro y te cosieron a ti. O sea, tiene razón, sí, tiene razón la esposa de Fernando Villavicencio. No se sabe, no nos consta de que haya sido deliberadamente que llevaron un cordero al matadero, que hubo complicidad en cuanto a los guardaespaldas, no nos consta, no lo sabemos, pero sí en verdad ya lo que pasó pasó y le corresponde a los cuerpos de seguridad. Imagínense los propios policías que Fernando Villavicencio decía que había muchos corruptos infiltrados en la policía, son esos mismos que tienen que investigar, que lo más probable es que se forme un cangrejo y no tenga solución, ¿verdad? Entonces todo magnicidio, tanto de candidato presidencial como de propio presidente, es condenable. Por ejemplo, los hechos del dron de hace 5 años en contra del presidente de la República, yo lo deploro totalmente. Yo soy pacífico 100%, hay que respetar la figura presidencial y eso sí, cuando se va a una elección política, hay que luchar con todas las fuerzas dentro de la paz, concientizando a la gente que si en verdad quieren un cambio o quieren continuar con el sistema de gobierno. Terminamos este tema, no sé si, creo que les voy a colocar el link de donde saco yo esta reflexión de Daniel Lara Farías, creo que lo estuve viendo yo ahí.
que tiene que ver con lo que dijo Fernando Villavicencio, con póker abierto, y prácticamente lo que le faltó fue que acusó, disparó en todas direcciones, abrió como 7 puertas de enemigos por todas partes, es una cosa increíble, ¿verdad? Así que la forma de hacer política a través del odio, como lo está haciendo Milei en Argentina, es en verdad bastante preocupante. O como se enfrenta María Corina Machado, que en verdad en Venezuela le están buscando la vuelta desde Cuba y desde el propio Ejecutivo Nacional para detener eh, la popularidad de esta candidata presidencial. Bueno, no sé de qué manera lo van a hacer. Ya por la vía legal lo están intentando. ¿Hasta qué punto la masa popular va a cumplir o va a acatar la decisión de la Contraloría General con respecto al llamado de invasión, al llamado de intervención, al llamado del TIAR que hizo María Corina Machado, que tiene que cuidarse igual que de esa Solórzano, porque están recibiendo amenazas de muerte, en verdad. Si en verdad, no digo si te gustó, porque todo crimen en verdad causa dolor, pero si te pareció interesante esta reflexión, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido sea, estimado. Si quieres comentar lo que tú quieras, hazlo por favor. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 15 de agosto del año 2023. Son la 1:19 de la madrugada, la mejor hora para grabar temas de interés y los temas que nos apasiona, como es el mundo del ajedrez en mi caso, y de mucha gente, en verdad. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga a todos y cuídense mucho, cuiden lo que hablan. Uno se mete en problemas cuando uno habla de más o uno habla confiado. Lo mejor es mantener las amistades, recuperar las amistades y ser discreto. Yo creo que es lo más sabio que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Bendiciones para todos.